Muy buenas tardes, ¿se escucha? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿sí se escucha? Buenas tardes, profesor. ¿Se nota también el documento que tengo enfrente? Sí, profesor. Perfecto, muchísimas gracias, les agradezco mucho su atención. Comenzaremos primero con la teoría general de sistemas el día de hoy. Y recuerden que hoy es el día de entrega de la lectura que les envié a ustedes por correo. Para comenzar, tendríamos que decir lo siguiente. No hay ciencia o conocimiento sin supuestos, pues de otra manera la realidad tendría que agotar sus infinitos componentes y por lo tanto el conocer sería imposible para la mente humana, que es finita. Por lo tanto, partamos primero los principios que son comunes a todo sistema. El primer principio es el principio de interrelación de los fenómenos. O sea, los fenómenos no se encuentran aislados, se encuentran vinculados unos con respecto a otros. En la realidad nada aparece etiquetado, como ustedes mismos saben, y como consecuencia de esto, son esos vínculos los que crean la complejidad de la misma realidad en la cual nosotros nos envolvemos. Segundo, es el principio de potenciación de la relación significativa. Cuando de alguna manera dos factores o dos variables de alguna manera se unen en una relación, indudablemente una alimenta a la otra y se potencia en su magnitud y en su capacidad de alguna manera de desarrollar determinado tipo de esfuerzos. A esto nos estamos refiriendo con respecto a la potenciación. El otro elemento es autopoiesis. La autopoiesis es un término creado por el chileno Maturana, de apellido Maturana, que significa básicamente autopercatamiento de los sistemas. O sea, los sistemas no pueden tener conciencia, el ser humano sí tiene conciencia, pero el equivalente a lo que significaría la capacidad en un momento determinado de poder autopercatarse de lo que es la cosa en sí, por ejemplo una máquina, eso sí es muy importante contemplar de que al autopercatarse sabe perfectamente que si le o sea, el autopercatamiento, una vez que percibe que falta algún componente, algún elemento que lo considera necesario e indispensable, la máquina o el objeto definitivamente deja de operar. Y la otra es el principio de entropía. La entropía nos revela particularmente un elemento esencial. Es una de las leyes básicamente de la termodinámica, pero en estos términos que estamos entendiendo a nivel de sistema, es lo que nos marca la finitud de los sistemas. O sea, ningún sistema es eterno. No va a poder funcionar, ni hay tampoco, por ejemplo, la máquina que de alguna manera no pueda descansar, ¿no? Sino que trabaje de manera incansable. Sino que esta noción de finitud es uno de los factores más importantes a ser considerado. En esa idea de la finitud, también incluso se observa un hecho que es muy importante. En la medida que todos los procesos terminan por agotarse, eso es lo que genera realmente la necesidad de cambios y transformaciones. Si las cosas fueran eternas, el mundo se vería inmodificable. Por eso lo que es válido hoy no lo será mañana y tampoco lo que es válido hoy lo fue anteriormente. Este principio, por lo tanto, de entropía, en el mundo de las cosas o en el mundo del social, tenemos que considerarlos como parte integrante de esta condición que tiene el mundo de lo real. A su vez, los supuestos en que se asienta, como los anteriores,
son los que posibilitan la base para establecer la teoría general de sistemas, con fundamento teórico y metodológico que ofrece una visión integradora de los procesos con respecto al conocimiento. Pero al mismo tiempo, según ustedes también pudieron captar en la lectura que les envié, también es una noción de paradigma. ¿Qué es el paradigma? Bueno, el paradigma fundamentalmente es la idea central que aglutina una forma determinada de conocimiento en una época histórica. Pongamos el caso. Para que surgiera el paradigma de la ciencia como punto de explicación, acudió de inmediatamente en el siglo XVIII y XIX al paradigma de la mecánica, de carácter mecánico, que era el paradigma justamente propio de la física clásica, que explicaba el movimiento, pero al encontrar las leyes del movimiento pretendieron aplicarlas a todos. Curiosamente, un personaje como Augusto Comte, que crea el término de sociología y crea la ciencia de la sociología, originalmente la quiso llamar no sociología, sino física social. Y tradujo, o sea, planteó que la física social se encargaba de la estática y la dinámica social. Estática y dinámica que son precisamente propios o categorías propias de la mecánica, pero aplicadas en este caso al mundo social. O sea, la idea pretendía en un momento determinado considerar que lo que explicaba la naturaleza también podía explicar el mundo social. Hoy en día ya no podemos tener exactamente ese paradigma. Después vendría el paradigma orgánico. El paradigma orgánico consistía en comparar, por ejemplo, a la sociedad con respecto a un cuerpo humano. Por lo tanto, el concepto de función aparece aquí como un elemento esencial. ¿Por qué? Porque los órganos, por ejemplo, son los encargados también de establecer son los que tienen determinadas funciones, y esas funciones en su desempeño es lo que crea la propia existencia de la vida. El actual paradigma, entonces, por lo tanto, sería sistémico. Un paradigma que precisamente los llega a contemplar, a vincular particularmente los distintos fenómenos en términos de interrelaciones y en términos indudablemente tan conformados. Ahora, en ese sentido, tendríamos nosotros que contemplar varias ideas o principios que posibilitan de alguna manera abordar la idea de los sistemas. Por principio, lo real no es, de acuerdo a esto, no es el orden aparente de las cosas que ha impuesto el hombre a la naturaleza, sino que lo real opera en el caos que suponen procesos irregulares, donde surge el binomio de orden y desorden. Y un discurso sobre todo el mundo de lo real opera en términos del caos, un ordenamiento determinado de las cosas o un orden previo de las cosas. La idea del orden es aparente. ¿Por qué? Porque la idea del orden es lo que el hombre de alguna manera trata de ajustar para de alguna manera comprender el mundo real como si fuera un ente ordenado, como si fuera un ente totalmente lógico y de lo cual, por lo tanto, también es previsible. Pero no siendo eso lo real, sino lo contrario. Entonces quiere decir que las cosas pueden cambiar de un momento a otro y que el mundo social que se rige bajo ciertos lineamientos o ciertas formas puede ser alterado por un fenómeno que originalmente
surgió, o sea, surge de improviso y por lo tanto altera todo el esquema de relación social. Quien quiera entender esto, indudablemente tendríamos nosotros que remontarnos a lo que nos ocurrió hace un año. Hace un año, definitivamente, bueno, teníamos noticias de que había una pandemia. Segundo, se pensó que esa pandemia es cierto, como una forma de, en ayuno y en oración. Entonces se consideraba también que 40 días, que Dios había podido resistir en un momento determinado al aislamiento tan profundo, podría ser el tiempo suficiente para que, en cierta forma, se pudiera controlar una epidemia. Esta creencia, relativamente está apoyada en algo cierto. Las comunidades, particularmente del mundo medieval, eran muy pequeñas y por lo tanto se podía controlar a una comunidad pequeña, aislándola e impidiendo que otras personas vinieran de fuera y que las personas de esa comunidad no salían tampoco a contaminar a otros. Hasta ahí todo estaba muy bien, hasta que el año de el siglo XIII de nuestra era, o sea, por los 1200, ocurrió que se suelta una pandemia de peste. Y ocurrió de tal forma que esa pandemia, el agente que de alguna manera lo llevó, fueron nada menos que los barcos que venían de Oriente. Fue tal el impacto que iba a tener y la forma en que los comerciantes que llevaban las mercancías a los feudos más apartados para venderlas, pues sencillamente que lo que ocurrió fue que todo el mundo se contaminó y 2/3 partes de la población de Europa fallecieron. Y la cuarentena no pudo, o sea, rebasó definitivamente la posibilidad de control. Hoy en día, ¿por qué después de 40 días que nos dijeron, aíslense 40 días, no salgan de sus casas? ¿Y qué pasó? 40 días, llegó el momento en que nos dijeron, aquí mismo en la UAM, váyase a su casa y espere instrucciones. Y se crea un programa de emergencia. El programa de emergencia era para 40 días, que teníamos que estar precisamente en este proceso. Pero esos 40 días ya pasaron, es más, ya pasó un año. ¿Y hay posibilidad de volver nuevamente a retornar a las clases? Bueno, eso es una incógnita. Y es una incógnita por una razón. Aparentemente están diciendo que ya descendió y que ya se viene para abajo definitivamente todo el auge de la pandemia. Que por lo tanto, dentro de poco tiempo o dentro de pocos días, probablemente ahorita ya se van a vacunar a los maestros, ya van a vacunar a los viejitos, y pronto vacunarán al resto, y por lo tanto se abrirán las escuelas y volverán. Cuidado. Oyendo, por ejemplo, a una epidemióloga de la UNAM, que es toda una autoridad en esta materia, describía el día de ayer un planteamiento que a mí me sorprendió profundamente. Se ha hecho un pésimo manejo a nivel mundial, pero particularmente en México, de la pandemia. Y podemos encontrar lo que está pasando en la India, donde tan solo el día de ayer 1 millón de personas se contagiaron, en un solo día, 1 millón de personas. Y donde en este momento las calles son utilizadas para carbonizar los cadáveres de la gente contaminada.
un enfermo. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros encontrando? ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿O qué es lo que está pasando en el mundo? La epidemióloga lo plantea de la manera siguiente. El hecho de que no se tomaran medidas para controlar la pandemia creó una situación donde los virus, al no tener realmente punto de alto de resistencia, porque todo llegó tardío, sencillamente, a partir de ese momento, los virus comenzaron a crear diferentes mutaciones. Y esto también debido a la otra circunstancia que en este momento están aplicando. México está aplicando un cuadro de vacunación de muy distintas: Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, CanSino de China, etcétera. Y cada una de estas, indudablemente, es una forma de atacar a los virus. Pero no hay una que de alguna manera, de manera integral, absorba a todos. Por lo tanto, las mutaciones de los virus, afirma esta experta, que generalmente se producen cada 5 años, o sea, cada 5 años se produce una mutación en las características del virus, con lo cual sencillamente los antivirales que funcionaban para este tipo de virus dejan de operar. Y ahora se está haciendo en meses o en días, lo que antes tardaba 5 años. ¿Qué significa esto? Que las personas que nos hemos vacunado hoy, porque tenemos ya el cuadro completo de vacunación, nuestro cuadro de vacunación no nos va a servir para toda la vida. Nos sirve escasamente para los próximos 6 meses. ¿Y dentro de 6 meses qué vamos a hacer? Dentro de 6 meses vamos a tener necesidad de otra vacunación. Pero la misma vacuna no, necesitaremos otro tipo de vacunación. Y tendríamos entonces que tener a la vista una nueva. Entonces lo que sugería esta epidemióloga es una cosa que es tremenda, pero es real. Es una cosa que ya habían descubierto en Japón. Por lo cual están haciendo las Olimpiadas. Finalmente las Olimpiadas van a estar ahora el mes de julio. ¿Por qué razón? Si no se controla la pandemia. Por una razón muy sencilla. Porque no volvería a haber Olimpiadas. O sea, este es un fenómeno que va a durar años, décadas quizás. Y por lo tanto, o aprendemos a protegernos, aprendemos a vivir en el riesgo, o definitivamente vamos a perecer, que van a ser en este caso la imposibilidad de proseguir la vida social. Quiere decir entonces que no podremos volver a la vida social anterior y que al mismo tiempo tendremos que diseñar una nueva forma de vida como lo que está haciendo Japón. Japón dice que ya no hay pandemia en Japón. Claro que la hay. ¿Qué es lo que pide? Bueno, pide que las personas, atletas o demás, vengan todos vacunados de manera reciente. Pero ¿qué otra cosa también está pidiendo? Que no puede haber actos tumultuarios, o sea, donde haya tumultos, donde haya grandes concentraciones de personas. Que la televisión tendrá que es la que va a cubrir realmente los eventos en vivo. Que probablemente se requieran áreas distantes para hacer, por ejemplo, pruebas de atletismo. Que tendremos que inventar formas diferentes o deportes distintos, donde a distancia se pruebe quién puede hacer mejor en tal o cual habilidad. Esto indudablemente es parte de lo que estaríamos viendo. Ahora, a partir de ahí, entonces significa que, en efecto, lo que nos revela la teoría general de sistemas es la existencia de este caos en el cual vive la realidad, se desenvuelve la realidad,
Y por lo tanto, nosotros mismos estamos sometidos también a esa serie de condiciones. En consecuencia, tenemos que reconocer el otro aspecto, que el mundo opera dentro de un conjunto, dentro de un ámbito de causalidad. O sea, todo fenómeno tiene causas, no surge de manera espontánea. La única cuestión es que no estamos hablando del término de causalidad de corte mecánica, que ya había descubierto Aristóteles en la lógica, en su lógica, 300 años antes de Cristo. Sino que estamos ahora hablando de un elemento totalmente diferente. Primero, que estamos nosotros atendiendo a que lo que Aristóteles consideraba como una realidad compuesta e integrada por una suma de partes, hoy en día tendremos que reconocer lo siguiente. El todo, diría la teoría general de sistemas, es algo más que la suma de partes. ¿Por qué? Porque cuando sumamos las partes solamente consideramos la agregación de los elementos organizados, pero descuidamos al mismo tiempo las relaciones no organizadas. En otros términos, cuando ignoramos la fase no organizada, podemos entonces decir que el todo en realidad, que nosotros consideramos como todo, pues no es todo, ¿no? En consecuencia, conocer es reconocer la complejidad en que se desenvuelven los fenómenos y por tanto la incertidumbre derivada de sus múltiples relaciones y factores emergentes. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estamos hablando de que el fenómeno es complejo, estamos estableciendo que los fenómenos en la realidad se encuentran ligados por múltiples factores, formando una red y un entramado extremadamente difícil de penetrar, por lo menos en todas sus múltiples facetas. Y el otro elemento, que vivimos también una relación de incertidumbre. ¿Por qué? Porque no tenemos certeza de hacia dónde producen o hacia dónde se van dirigidas todas esas múltiples relaciones y esos múltiples factores emergentes. Si contemplamos nosotros lo que realmente puede explicar la ciencia, podríamos nosotros decir es muy limitado. El conocimiento en sí se limita demasiado en cuanto a lo que pretende explicar acerca del mundo real. Y nos equivocamos más cuando queremos asumir el papel de profecía para definir el mundo que según eso va a ser en el futuro. El mayor fraude que sí le puedo decir, fraude de fraudes que le pasó a mi generación de los años 60, fue el que nosotros creíamos ciegamente, sin reflexionar, sin nada, creíamos que el mundo iba a llegar al socialismo. Por favor. Hoy en día el socialismo no existe en ningún lugar, y donde dicen que existe, definitivamente es un fracaso completo del mundo social. Hoy en día, lo que estamos nosotros contemplando es por lo tanto que no hay posibilidad de conocer acerca del futuro, porque aún el futuro no lo hemos construido. Podemos sí aventurar ciertas líneas que pretendemos anticipar para de alguna manera ubicarnos en una situación aparentemente de futuro. Pero siempre nuestros nexos de relación presente-futuro son nexos extremadamente frágiles. Nos puede romper cualquier tipo de situación. ¿Quién pensaba? O sea, dicho en estos términos, busquémonos en el momento actual. Recordemos lo que pensábamos hace poco más de un año, diciembre del 2019. Lo que pensamos en el 2019 no tiene nada que ver
con el futuro al que nos estamos enfrentando en este momento. Es muy distinto, muy distante. Como consecuencia, ¿qué es entonces en torno a lo cual podemos hablar? Pues podemos hablar en torno a la organización relativa a los fenómenos en la naturaleza y en la vida social. Una organización relativa porque está asociada a un tiempo y a un espacio de un momento. Pero esta forma en cómo opera la naturaleza o el ámbito de la vida social, en modo alguno es permanente. O las relaciones en el mundo de la naturaleza son de carácter constante, sino que son susceptibles evidentemente de variaciones y de cambios. A partir de ahí, tenemos entonces que reconocer el principio de causalidad bajo 3 orientaciones. Decíamos nosotros que la visión original de la causalidad, de acuerdo a Aristóteles, era igualdad de causas, igualdad de efectos. Diferencia de causas, diferencia de efectos. Esta es la causalidad clásica de Aristóteles. Pero, visto así, es una relación totalmente lineal. Todo fenómeno tiene una causa, premisa mayor, y si cambia, si hay una diferencia en la causa, por lo tanto cambiará el efecto. Esa es la visión de la mecánica clásica. Sin embargo, la teoría general de sistemas se aventura sobre 2 líneas más de causalidad. Una es la idea de la multifinalidad. En la multifinalidad se parte de igualdad de causas, pero produce necesariamente una diferencia de efectos. Ubiquemos esta igualdad de causas de la manera siguiente. Todos nosotros, indudablemente, somos producto de relaciones que tuvieron nuestros padres. El punto es que si todos somos, todos tenemos nuestro origen en la misma causa, o sea, en la sexualidad. Pero a su vez, ¿por qué hacemos igualdad de causas? Hay diferencia de efectos. Porque cuando se establece la unión de los cromosomas, masculino y femenino, estos adquieren un desenvolvimiento que primero comienza como un feto, un cigoto, un feto, y posteriormente un ser humano formado que de alguna manera es expulsado de la matriz para de alguna manera cobrar vida ya propia en el exterior. Pero si bien es cierto que esos procesos son iguales para todos, han sido iguales para todos, ¿cuál es la diferencia en cuanto al efecto? Que cada persona, cada uno de nosotros, somos diferentes. Por lo tanto, en muchos de los casos a veces nos preguntamos, ¿por qué los hermanos somos tan distintos? Tenemos las mismas causas, tenemos los mismos padres de referencia. Tenemos los mismos antecedentes genéticos. ¿Qué los hace diferentes? Primero, la forma en que los cromosomas que dieron la base a la información para formarnos tomaron ciertos elementos genéticos de otros elementos que fueron los antecesores. Pero para cada uno de nosotros lo tomaron de una manera diferente.
O sea, si algo somos diferentes, somos los hermanos. No somos iguales. Y otro elemento, en el plano formativo, recibimos la misma educación, el mismo proceso de socialización como hermanos. ¿Qué nos hace diferentes? Y aquí los psicólogos sociales y los psicólogos en general advierten lo siguiente. ¿Por qué habiendo sido hijos de los mismos padres y al mismo tiempo habiendo recibido según eso la misma educación, por qué razón somos tan diferentes? Y la respuesta de ellos es aparentemente muy sencilla, porque lo que hace la diferencia del efecto, aunque las causas sean las mismas, es la diferencia de percepción que cada uno de ellos tiene o tenemos. Por ejemplo, ¿qué puede hacer que uno de nuestros hermanos tenga una percepción tan distinta de la realidad que la que yo también estoy viviendo? Aparentemente estamos viviendo lo mismo, pero lo estamos percibiendo de manera diferente. Por lo tanto, esto nos hace muy distintos, muy diferentes y con una forma de actuación totalmente distinta. En ese sentido, tendríamos que buscar que esta multifinalidad de igualdad de causas, diferencia de efectos, significa que es uno de los puntos más útiles donde la causalidad ya tiene que entenderse de una manera diferente de la causalidad mecánica que hace un momento hablábamos. Y el otro proceso de causalidad, equifinalidad, cuando decimos diferencia de causas con efectos semejantes. Bueno, aquí encontramos también lo que algunas veces nos dices. Por vías diferentes podemos encontrar algo semejante al final. Y esto es muy común en todos los terrenos de la vida. Yo diría que la administración, el terreno de la administración, que es nuestro campo, es donde mayormente podemos nosotros encontrar una situación de este tipo. Que por diferentes caminos, por diferentes formas, bajo diferentes planteamientos, llegamos a alcanzar algo semejante. Y esto, por ejemplo, también la historia de la ciencia nos lo revela así. Copérnico, Newton, en un momento determinado lograron encontrar cosas semejantes sin tener contacto uno con respecto al otro. A su vez, bajo esta situación entonces, estamos hablando de tres formas de causalidad: la causalidad clásica, la de multifinalidad y la de equifinalidad. Ahora, el otro factor. Los sistemas, de acuerdo a su composición, organización y naturaleza, son comparables. Esa es una de las características propias de los sistemas, de la teoría general de sistemas. El carácter comparable de estos sistemas. A su vez, para la teoría general de sistemas, el abordaje de un fenómeno, en su complejidad e incertidumbre en la que se desenvuelve, no puede ser abordado bajo la parcialidad que ofrece la visión disciplinaria. O sea, decir, vamos a darle un enfoque de acuerdo a la física, de acuerdo a la química, o decir, lo vamos a enfocar desde el ángulo de la economía o de la sociología, que esa es la visión disciplinaria.
Por contrario, supone un abordaje transdisciplinario, o sea, a través de distintas disciplinas o interdisciplinarios donde integramos diferentes tipos de saberes a fin de abordar desde ángulos diferentes una misma propuesta o un mismo objeto de conocimiento. A partir de aquí, entonces, ya hemos creado los principios de la teoría general de sistemas y ahora vamos a definir qué es un sistema. Permítanme un momento, por favor. Bueno, vamos a encontrar primero, a tomar una definición de Fagen y Hall sobre qué es un sistema. Y ellos nos dicen lo siguiente, entendemos por sistema a un complejo de elementos o componentes directa o indirectamente relacionados a una red causal. De modo que cada componente está relacionado por lo menos con varios otros, de modo más o menos estable en un lapso de tiempo determinado. Veamos cada una de las partes. Primero, ¿qué componen los sistemas? Son un complejo de elementos o componentes. Es la primera cuestión. La segunda condición, que estén directa o indirectamente relacionados a una red causal. Se ha dicho en otros términos, que permita derivar de ellos que de una relación causal se genere un fenómeno diferente. Tercero, dice, para lograr esto se requeriría que cada componente esté relacionado por lo menos con varios otros. O sea, no pueden haber componentes o elementos aislados, sino tienen que estar vinculados de manera directa o indirecta. Dice, de una manera más o menos estable. La estabilidad aquí es relativa en la medida en que esta estabilidad significa un tiempo que tienen al menos una duración en tiempo. Por lo tanto, son estables dentro de un lapso determinado, o sea, dentro de un tiempo determinado. Ahora, a su vez, de esta noción entonces de sistemas que ya entendimos, los sistemas pueden ser simples y estables o complejos e inestables, a la vez que pueden asumir múltiples estados debido al intercambio que hacen con relación a sus componentes y con respecto a otros sistemas y al ambiente en los que se desenvuelven. Sus relaciones pueden ser mutuas o unidireccionales, lineales o no lineales e intermitentes, y exhibir distintos grados de eficiencia o prioridad causal en cuanto a lo que logran concretar, y bajo este último rubro hay que poner atención en los sistemas cuyos intercambios van más allá de la noción de límite. Pues cuando se rebasa la noción de límite, representa la posibilidad de generación de un nuevo sistema. Dicho en otros términos, digamos que los sistemas operan con eficacia y de alguna manera, de manera reiterada en muchas ocasiones, bajo ciertas condiciones. Pero cuando llegan a una noción de límite, definitivamente
buscan necesariamente, buscan o decaer, en cuyo caso entra el declive, o bien representa la necesidad de impulsar una generación de cambio con respecto hacia un nuevo sistema. Sobre esta base, dice, cuando hablamos de sistemas, tenemos que reconocer que en el proceso de constitución poseen diferentes grados de sistemicidad. ¿Qué significa sistemicidad? Esta idea de los vínculos existentes entre cada uno de los elementos, de manera directa o indirecta. Es decir, de niveles de organización con respecto a sí mismos y a su relación con el ambiente. El ambiente es lo que los rodea definitivamente y en la cual también se nutre de otros elementos. Pues los elementos o componentes pierden también su individualidad, o sea, no son aislados. Pues no estamos ante hechos fijos, sino a procesos de desenvolvimiento en los que podemos advertir que cuando afirmamos que el todo es más que la suma de partes, estamos afirmando que en la medida en que involucra a la parte organizada como la no organizada, no como simple suma, sino como procesos y vínculos cuyas resultantes no siempre son previsibles, lo que nos lleva a la afirmación de que el todo no es todo, puesto que es o ha sido en ese momento, lo que es o ha sido en un momento determinado, no necesariamente seguirá siendo. Por lo que estos procesos no se desarrollan como se pretende, armónicamente, con la idea propia de un orden que pretendemos imponer, sino en un ambiente de caos, donde los factores, tanto previsibles como la mayoría de ellos imprevisibles, están en la propia realidad. Bajo estas ideas hay que reconocer la naturaleza propia de lo social y de lo natural, aunque en el plano de lo real esté particularidad de cada forma de organización social y su vinculación con el ambiente. La mayoría de ellos, más allá de la voluntad de los sujetos, sin ignorar también que también inciden en su conformación y disposición de sus componentes. O sea, el mundo no es lo que yo quiero que sea por mi voluntad, pero tampoco puedo prescindir de mi voluntad el sea de manera marginal, también incide sobre la totalidad de las cosas o sobre el conjunto de influencias a que está sometido el fenómeno del mundo social. Por eso, lo que nos lleva a pensar en otro factor que Spencer no pudo considerar es el fenómeno de la desigualdad. Y por supuesto, de lo que su acción deriva, que es precisamente el poder. Dicho en otros términos,
Si establecemos, por lo tanto, la idea de concebir la sociedad como como un ente orgánico, o sea, como un ente organizado, si a su vez ese ente organizado, los sujetos imprimen indudablemente a través de sus interacciones su posibilidad de construir esa realidad social. Pero aquí hay otro factor importante. Esto no significa en modo alguno que todos los componentes tienen el mismo peso en la organización del mundo social. ¿Qué hace que unos tengan mayor influencia y otros menor influencia o casi nula influencia? El fenómeno que genera las relaciones, el famoso proceso de la desigualdad. En el ámbito social serían las clases sociales. Y ahí donde hay clases sociales necesariamente tendrá que darse un proceso de separación entre los que tienen acceso al poder y por lo tanto tienen capacidad de decidir con respecto a una enorme mayoría que no tendrá ninguna alternativa en cuanto a capacidad de decisión. De esta manera estamos construyendo categorías que deberemos integrar como sistemas y estas a su vez concebirse como planteamientos terminales. No deben concebirse como planteamientos terminales, sino como pautas para desprender de la noción de estructura, cambio, desigualdad, conflicto y procesos sociales, buscando en torno a su carácter sistémico desprender una probable explicación que nos aproxime a la comprensión de los fenómenos derivados de la acción social, lo que a su vez representa intercambios constantes y continuos de información y toma de decisiones. Sobre esta base, entonces, estamos nosotros contemplando que las categorías sobre las cuales y las variables sobre las cuales nosotros pretendemos asentar nuestra explicación son selección que hacemos derivadas de la observación del mundo real y que vemos a través precisamente de su contrastación con el ámbito empírico la capacidad de poder ver en qué medida pueden construir una visión explicativa del mundo real. Ahora, contra la idea común propia de las ciencias sociales que ideologizaron las discusiones en torno a las perspectivas para abordar el objeto de estudio, en este caso particularmente el mundo social, creando con esto barreras infranqueables que por supuesto no podían ser resueltas mediante la simplificación arbitraria del eclecticismo. En cambio, como en su momento lo demostró el estructuralismo, hoy la teoría general de sistemas ha demostrado ser altamente incluyente en cuanto a las perspectivas de análisis y en cuanto a método común, por lo que podría decirse, al igual que figuras como Edgar Morin, que bautizó a la teoría general de sistemas como el método del método, desde el cual tanto en el ámbito de lo social como el de la naturaleza pueden ser abordados, lo que no significa que las disputas hayan cesado y que las aguas estén totalmente tranquilas. Sin embargo, cabe reconocer que la teoría general de sistemas permite reconocer las diferencias teórico-metodológicas que tiene cada perspectiva, en cuanto a que son abstracciones, no el fenómeno mismo, y que posibilitan mediante el análisis profundizar en cuanto al nivel de realidad que pretende explicar una teoría, lo que posibilita su carácter sistemático. Hechas estas apreciaciones, cabe ahora familiarizarnos respecto a la hermenéutica, o sea, a la manera en cómo ordena la teoría general de sistemas el mundo de lo real. Comencemos primero con la idea de sistemas simples o complejos. Los sistemas son simples en dos sentidos, pueden serlo. En cuanto al número de componentes y en cuanto a un número limitado de relaciones que puede haber entre ellos, o de vínculos entre ellos. Y un sistema, por lo tanto, será más complejo en la medida que observe mayor número de elementos y mayor número de interacciones entre ellos. Esa es una primera idea. Pero no lo consideremos de una manera totalmente
ya cerrada aquí esta caracterización. Pongamos algo aparentemente muy simple. Una pareja humana. Una pareja humana son dos personas, un hombre y una mujer. Desde el punto de vista numérico, podría decirse, es una relación simple. Pero no, resulta ser extremadamente compleja. Yo no conozco algo más complejo que la relación de una pareja humana. ¿Por qué? Por la enorme cantidad de interacciones que se desenvuelven en el mundo cotidiano de manera diaria, constante y permanente. Por eso, por ejemplo, una pareja humana, por la enorme cantidad de interacciones que se producen entre ambos, se vuelve una relación siempre necesariamente compleja. Y a su vez, una cantidad enorme de tipo. A lo mejor si encontramos una serie de llantas de la misma marca, con las mismas características y de la misma medida, y tenemos 1.000.000 de ellas, verán, este sistema es complejo porque son 1.000.000, ¿no? Es un sistema realmente simple porque estamos nosotros en función de una, conociendo las propiedades y atributos de todas. A su vez, los sistemas pueden ser abiertos o cerrados. ¿Abiertos con respecto a qué o cerrados con respecto a qué? Abiertos con respecto al ambiente exterior que lo rodea. Y en este caso, el ambiente se refiere al área de sucesos y condiciones que influyen sobre el comportamiento de un sistema, en los que a complejidad se refiere, en cuanto a lo que a complejidad se refiere. Nunca un sistema puede igualarse con el ambiente y seguir conservando su identidad como sistema. La única posibilidad de la relación entre el sistema y su ambiente implica que el primero debe absorber selectivamente los aspectos de este. Sin embargo, esta estrategia tiene la desventaja de especializar la selectividad del sistema respecto a su ambiente, lo que disminuye su capacidad de reacción frente a los cambios externos. Este último incide directamente en la aparición y desaparición de los sistemas abiertos. Entonces, un sistema abierto necesariamente está sometido a las condiciones a una alta incidencia de influencia del exterior, de los factores externos, que inciden necesariamente sobre él y que alteran, por lo tanto, de manera constante su comportamiento. Ahora, un sistema abierto, en la medida que constantemente está intercambiando, entrando y saliendo elementos de su propio sistema, es un sistema que tiene que ser altamente dinámico. Y me dirán, bueno, y un sistema cerrado es un sistema que se encierra sobre sí mismo y no se vincula al ambiente. No tiene ningún vínculo hacia el ambiente. Sin embargo, hay una característica. Un ambiente cerrado puede llevarnos a una situación catastrófica. Hace unos días, por ejemplo, ocurrió que en Indonesia salió la noticia de que un submarino de la Armada de Indonesia había quedado en la profundidad del mar y había perdido su vínculo de relación hacia afuera. Entonces, el último mensaje que lanzó fue en un área determinada del enorme océano. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, pues lo que ocurrió es esto: que en la medida en que no se sabía la ubicación exacta, se pidió indudablemente ayuda con submarinos de gran profundidad y demás, para que bajaran más o menos
y ubicar la posibilidad de localizarlo. Ocurrió, sin embargo, una situación. Finalmente se reconoció que el aire, el oxígeno que disponía este submarino, se había agotado ya a las 3 de la mañana del sábado pasado. A partir de ese momento ya se pararon los trabajos. Se sigue buscando para hacer emerger el submarino. Pero se sabe ya con certeza que la tripulación completa ya murió. Consecuencia de que de repente, bueno, ya no tuvo más contacto con el exterior, ningún contacto con el ambiente, y por lo tanto se perdió. Imaginemos el océano en una superficie de kilómetros del fondo submarino, estar buscando una aguja en un pajar, ¿no? Prácticamente imposible. O sea, esa tarea probablemente nos lleve algunos años y no necesariamente van a encontrarlo. El sistema se cerró sobre sí mismo y el resultado fue una catástrofe. O sea, el nivel de vulnerabilidad de un sistema cerrado es todavía aún mayor que de un sistema abierto, lo cual no significa que los sistemas abiertos sean altamente seguros, no. Lo que ocurre es que un sistema abierto tiene que ser constantemente, tiene que tener una característica general. Tiene que ser altamente adaptativo a los cambios ambientales. Por último, voy a seleccionar nada más 2 conceptos más, que es el de morfostasis y morfogénesis. En este caso, morfostasis es entender básicamente cómo los sistemas permanecen en equilibrio interno y mantienen su forma. Mientras que morfogénesis nos explica cómo los sistemas se desenvuelven en el tiempo. Hay otro factor adicional que es causalidad, tensión del sistema. Todos los fenómenos, indudablemente el fenómeno de tensión de un sistema los hace precisamente que tengan una situación de estrés, particularmente en el ámbito social. Y veamos lo que nos dice Teller. Dice, el hombre siempre intenta vivir por encima de sus medios. La vida es una secuencia de reacciones al estrés. El hombre enfrenta constantemente situaciones que no puede resolver. En las situaciones de estrés se moviliza la energía y se produce un estado de tensión. El estado de tensión tiende a ser perturbador y el hombre procura reducir la tensión. Por lo tanto, experimenta impulsos directos a la acción. Dicho en otros términos, es gracias a la tensión de los sistemas que se genera en el ámbito humano el impulso hacia actuar sobre el mundo de alguna manera y enfrentar las distintas condiciones que se le presentan. Hasta aquí tenemos, muchachos. Primero, dudas que tengan sobre la exposición del día de hoy. ¿Dudas? No, profesor. Yo tengo una pregunta, profesor. En este último concepto que está explicando de los sistemas cerrados, ¿cuál podría ser un sistema cerrado altamente adaptativo? O sea, ¿existe uno a la fecha o no lo hay? Cerrado no son adaptativos. Ok. Son altamente frágiles, por el contrario. Ajá, sí. Permanecen en un relativo equilibrio en un momento determinado. Pero en la medida en que no tienen intercambio de información, elementos ni componentes,
Ok, pues entonces se podría decir que nunca va a haber un sistema cerrado altamente adaptativo, ¿no? No, Es imposible. bueno, de hecho, lo está usted viendo en el momento actual. Cuando nos pusieron encerrados a todos en familia, Ajá. que se están matando. Bueno, eso sí. El nivel de violencia familiar se incrementó, pero potenciado a un nivel nunca antes conocido. Sí, claro. Por eso llegar y decirle a la gente, vuelva nuevamente a encerrarse, por favor, ya es una estupidez, ya no, es más, ya nadie lo acepta, nadie lo cree. Sí. Entonces permanezca en casa. ¿Qué permanezco en casa? Ya no, ya mi señora ya llega y me dice, oye, ¿cómo puedes conseguir algo? Vete a la tienda. No, por favor, vete a comprar. Sí. No que lo que quieras, sino Sí. pero así, nada, no es posible. Ok, profesor. Gracias. ¿Algo más? Profesor, o Dime. sea que esta teoría es para cualquier área disciplinaria, o sea, no es para una... Cualquier área disciplinaria, sí, pero requiere indudablemente una serie de pasos muy interesantes. En realidad, no que, por principio de cuentas, si usted entra con un planteamiento abandone la disciplina y intercale necesariamente, vincúlese con respecto a otras disciplinas para que pueda ser un fenómeno, analizar fenómenos de ángulos diferentes, de manera interdisciplinaria o transdisciplinaria. De forma tal que su planteamiento sea más integral e incluya mayor número de factores en el análisis. La característica de la teoría general de sistemas, a diferencia de otras teorías, donde, por ejemplo, si yo estoy enfocando teoría general de sistemas en el ámbito de la administración, en el ámbito de la administración no, tengo yo que llegar y tomar en consideración factores de muy diversas naturalezas, tomadas de la sociología, de la economía, de la psicología, de muy distintas ciencias sociales, para integrar definitivamente una visión diferente, que me aporte indudablemente un panorama acerca no solamente de la administración, sino del comportamiento del hombre dentro del ámbito organizacional. Sí. Sí, es que abarca muchos conceptos que se ocupan en otras áreas, ¿no? Entonces me parece muy interesante que lo relacione todo. Recuerden, Ludwig von Bertalanffy, el creador de esto, era biólogo. Tiene un libro extraordinario que se llama Teoría general de sistemas, publicado por el Fondo de Cultura Económica, se lo recomiendo, realmente es sistemático como ninguno. Me habla, por ejemplo, de sistemas en matemáticas, en física, en distintas cosas, en biología. Es por eso que los sistemas tienen forma como de célula, ¿no? Entonces. Por ejemplo. Pero es algo más, ¿eh? Es componentes, elementos o componentes. Ese juego es un juego totalmente interactivo, con complejos, o sea, con una enorme complejidad que posibilita constantemente el intercambio de información. Y ese intercambio de información genera indudablemente que la organización, o sea, lo que se organiza como modo de proyecto más allá de sus propios límites y por lo tanto encuentre capacidad explicativa y proyección hacia ámbitos de una realidad que hasta ese momento no había sido contemplada, ¿no? ¿Y más? Sí, yo, Omar Figueroa. Comentaba que hay sistemas dentro de los mismos sistemas que se llaman subsistemas. Sí, claro. Y por ende debe de haber sistemas por fuera, ¿no? ¿Y estos cómo se les llama? Es que mire, hay lo siguiente. Por ejemplo,
Usted ve como el espacio exterior. Estamos dentro del sistema solar. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros que pretendemos abordar el ámbito del sistema solar, vamos a hacer un sistema de galaxias pequeñas, y a su vez, dentro del sistema de galaxias hay más de 100.000 millones de galaxias. Y a su vez, cada sistema va incluyendo más elementos. Y cada vez se vuelve cada vez más complejo. A partir de ahí, entonces, surgen indudablemente problemas derivados de esta naturaleza, por ejemplo. Y este es una pequeña parte insignificante, casi insignificante, de una estrella llamada Sol, que forma parte de la galaxia, en este caso, de la Vía Láctea. ¿Qué será cuando nosotros estamos hablando de cuántos millones de estrellas puede haber también con sistemas solares dentro de esta galaxia? ¿Y cuántos de estos pueden tener vida? Y por vida ya lo estamos entendiendo exactamente idéntico a la Tierra. Son formas múltiples de vida, de manifestaciones, sencillamente de actividad. Y a su vez, después de eso se queda uno pensando, bueno, y frente a todo esto, y esta inmensidad del universo, ¿estamos solos? ¿O qué representamos? Representamos casi un átomo, ¿no? Y a su vez nosotros encontramos un mundo cada vez más pequeño hacia abajo. Y en este momento que nosotros estamos viviendo, un virus que es más pequeño que una vacuna, en este momento, en estas circunstancias, imagínense algo que solamente se puede contemplar con, en este caso, con un microscopio electrónico. Entonces, ¿no se puede parar toda la vida social? Sí. Ya lo hizo. Y eso están haciendo mutaciones. Y esas mutaciones, dice, pueden crearse tan rápidamente como están generando en el momento actual por mal manejo. Pueden obligar sencillamente a que las mutaciones sean cada vez más frecuentes, porque ya se vieron que las cepas inglesas, las que están ocurriendo en la India y demás, y las que está teniendo México, ya son de un nuevo tipo, para los cuales no valen ninguna de las vacunitas, ¿no? De ningún tipo. O sea, esto es, cuando uno compara todos estos niveles, se queda uno fascinado y sorprendido al mismo tiempo, y sorprendido, ¿por qué no decirlo? ¿Alguien más? Muchachos, nos vemos entonces la próxima clase. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor.